Bueno, nuestro instructivo para esta quincena 4, ¿ya? Bueno, abarca desde hoy, 10 de mayo, hasta el 28 de mayo y tiene como objetivo, ya nosotros vamos a trabajar el objetivo de aprendizaje número 3. Tiene como objetivo aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación en un producto de sumas, representar los tres productos notables mediante la descomposición y descomposición de cuadrados y rectángulos, reconocer la estructura de los productos notables en su expresión aditiva y aplicar los productos notables en el desarrollo y la reducción de expresiones algebraicas. O sea, básicamente vamos a ver productos notables. ¿Ya? Eso es como nuestro gran enfoque, ¿cierto? Que son los objetivos que vamos a tener en esta actividad. ¿Ya? Al igual que la anterior, vamos a estar trabajando mediante pequeñas actividades durante las semanas para que lo vayamos abarcando paso a paso y vayamos aclarando las dudas a medida que vayamos avanzando. Bien, entonces eh, ya vamos a estar aún continuando con nuestra primera unidad. Ya nuestra primera unidad posee, ¿cierto?, esta parte de, eh, en el libro de clase, es parte, ¿cierto?, de nuestra unidad uno. ¿Ya? Así que, si bien es cierto, se ve como álgebra, pero eh, es dentro de de nuestro objetivo, ¿cierto?, en esta quincena número 4. ¿Ya? Recordemos que dudas y consultas se van a estar resolviendo en clases, ya que es lo principal, y en caso de no poder realizarlas en clase y tener dudas fuera de clase, lo pueden hacer enviando las preguntas, ¿cierto?, a mi correo. ¿Ya? Recordemos que la entrega de la actividad, ¿cierto?, tiene que ser enviada a mi correo, ¿ya? Con un plazo máximo del día 28 de mayo hasta las 13 horas. Y pueden enviar fotografías, pueden enviar archivos Word, archivos PDFs, como ustedes lo estimen más conveniente al momento de realizar el reporte. ¿Ya? Y obviamente tienen que realizar ciertas sus actividades en un horario establecido para que no se vayan acumulando con las otras actividades y no va a dejar las actividades para la última semana, puesto que ahí es donde hay una mayor carga. Así que la idea es que ustedes vayan realizando desde ya sus actividades y si es que pueden ir haciendo las actividades de una manera más rápida. Bien, ahora, participar de las clases virtuales semanales para ir aclarando las dudas. Recordemos que vamos a tener dos clases a la semana, una clase de materia y otra clase directamente de ejercicios, y ahí vamos a estar encargados de ir desarrollando y aclarando dudas, ¿ya? Recordemos que también la clase está siendo grabada para que aquellas personas que, por ejemplo, no puedan conectarse o que si quedan dudas quieran volver a revisar la grabación, lo pueden hacer, ¿cierto? Y recuerden que ese link que ustedes ya manejan está siendo actualizado constantemente con las últimas clases para que ustedes puedan tener, para que ustedes puedan tener la tranquilidad de que sí se está, para que ustedes puedan, o aclarar dudas, ¿cierto? En caso de que las tuvieran. ¿Ya? Realizar también en un ambiente tranquilo, ¿cierto? Su trabajo para que ustedes puedan comprender mejor y se puedan concentrar, ¿ya? Y en las instrucciones que vamos a desarrollar para esta quincena son las que tenemos acá a continuación, ¿ya? Y ojo, quiero hacer bastante énfasis aquí. En la número uno dice leer atentamente, ¿ya? Cuando nosotros, cuando yo les coloco leer atentamente, significa que ustedes tienen que solamente leer, ¿ya? Tienen que leer las páginas que aparecen ahí, que son de la 42 a la 44, de la 46 a la 47 y de la 48 a la 49, ¿ya? Son lecturas, ¿ya? Ahí tienen que ustedes analizar, no tienen que desarrollar, ¿bien? Ahora, en la número 2 sí tienen que desarrollar, ¿ya? Que son los ejercicios de las páginas del cuaderno de ejercicio, ¿ya? Que son de las páginas 28, 29, 30, 31, 32, 33, que son las que vamos a estar desarrollando durante estas 3 semanas, ¿ya? Así que eso es algo importante porque muchos me preguntan o muchos me reportaron
estas páginas de arriba que solamente las tenían que leer, las reportaron resueltas. Así que eso no corresponde, puesto que no está dentro de lo que yo les pedí. Ya, entonces aquí las instrucciones son bien claras. Ya, solamente ustedes tienen que desarrollar lo del ítem 2. Lo del ítem 1 es solamente para leer. Ya, es solamente nuestra materia que vamos a analizar para desarrollar nuestros ejercicios que están en el ítem 2, ¿ya? Y en el ítem 3, enviar el desarrollo, ¿ya? Ahí está nuevamente la fecha límite, que es el 28 de mayo a las 13 horas, ¿ya? Y lo que yo voy a evaluar es lo que aparece acá abajito, ¿ya? Que es asistir a las clases Meet. En caso de no asistir, por tener problemas de internet, ustedes obviamente tienen que tener la justificación correspondiente para así igual tener estos 10 puntitos. ¿Ya? Entregar los trabajos desarrollados, ya deben tener su correspondiente resolución en el caso de requerirla, ya para ser considerados en el puntaje. Eso también lo vamos a estar hablando a medida que vayamos revisando el texto o el cuaderno de ejercicio. Y obviamente cumplir con el plazo estipulado para reportar su quincena, que en este caso está aquí bien clarito, que dice 28 de mayo a las 13 horas. ¿Ya? Ahora, vamos a enfocarnos acá a nuestro ítem 1 e ítem 2 para ir viendo las páginas con las cuales ustedes van a trabajar en su texto del estudiante. ¿Ya? Y nos vamos a ir primero a el texto del estudiante, a las páginas de la 42 a la 44, ¿ya? Que son las que están acá, ¿ya? Que parte desde acá hasta esta página, que es la 44, y en base a estas dos páginas, bueno, son tres, pero en realidad son como dos, en realidad dos en vez de tres, vamos a estar trabajando las actividades mencionadas acá, ya que está en la página 28 y en la página 29, ya que eso es lo que vamos a estar trabajando hoy día como materia y las vamos a estar trabajando también la próxima clase, ya. Entonces, vamos a partir mencionando que vamos a comenzar a trabajar con letras. Vamos a comenzar a trabajar con incógnitas. ¿Ya? Vamos a desarrollar un trabajo o vamos a continuar desarrollando un trabajo que quedó pendiente o sea, no quedó pendiente del año pasado, sino que lo vamos a profundizar, ¿ya? Y vamos a tomar lo que habíamos visto el año pasado para continuar trabajando con él y ir profundizando un poquito más, ¿cierto? Nuestro conocimiento, ¿ya? Ahora, lo que nosotros vamos a relacionar, ¿ya? Es de qué manera podemos dar un sentido a esta materia que muchas veces es un poco abstracta, ¿ya? Y muchas veces es difícil de comprender porque el tema del uso de la letra, en algunas ocasiones es difícil contrastarla con nuestra vida cotidiana, ¿ya? Pero acá nosotros vamos a poder ver algunos ejemplos, ¿ya? Relacionados más que nada con la geometría, que a mí me van a dar luces de cómo yo puedo interpretar este producto notable con nuestra vida cotidiana y así poder entenderlo mejor. Ahora, los productos notables son varios, ¿ya? Tenemos el cuadrado de binomio, tenemos la suma por su diferencia, tenemos el cubo de binomio, tenemos los binomios con término en común, ¿ya? Entre otros, ¿ya? Por lo cual, nosotros esta semana vamos a darle énfasis a lo que es el cuadrado de binomio. Vamos a aprender lo que es el cuadrado de binomio, vamos a aprender a cómo desarrollarlo y vamos a interpretarlo de la mejor manera correcta, ¿ya? Y para ello vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? Que está relacionado con esta imagen que aparece acá,
en donde vamos a desarrollar nuestro cuadrado de binomio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? A medida que ustedes tengan dudas, ustedes me las van haciendo, ¿cierto?, al chat o activan ahí su micrófono para poder ir consultándolas e ir aclarándoselas enseguida. ¿Ya? Ahora, dice así, en un colegio se quiere construir un jardín de forma cuadrada con diferentes plantas, como se muestra en el dibujo. ¿Ya? O sea, queremos plantar zapallos, toronjil, maravilla y flores varias. ¿Ya? Entonces, ¿qué expresión representa el área que se usará para cada tipo de planta? ¿Qué forma tiene cada una de las secciones del jardín? Dos estudiantes expresaron el área total del jardín de la siguiente manera. ¿Quién está en lo correcto y por qué? Ya, entonces, si se fijan, acá nosotros tenemos que expresar un área para cada tipo de planta y averiguar además qué forma van a tener estas secciones donde vamos a tener que plantar. Y podemos ver acá en el dibujo que tenemos un lado cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué es cuadrado? Porque este mide m y n y este igual mide m y n. Por lo tanto, como ambos lados miden lo mismo, esto podemos mencionar de que es un cuadrado. Ahora, este cuadrado, yo quiero calcular el área, ¿cierto? El área de este cuadrado. Pero el área del cuadrado, ustedes saben que es base por altura o la base elevada a 2, ¿sí? Por lo tanto, acá, si nosotros vemos la expresión que utilizaron los estudiantes, vemos que este m más n al cuadrado, que es m más n al cuadrado, sería como la forma más directa de poder decir que es el área total de mi plantación, ¿cierto? Porque es el lado elevado a 2. Entonces, podríamos decir que Andrés lo sacó de la definición y dijo m más n al cuadrado. Pero Carla, por otro lado, me está dando una expresión distinta. Entonces, lo que hace Carla acá es sumar cada área pequeñita que yo tengo aquí dentro. Si se fijan, en la 2 nos pregunta sobre la forma que tiene cada sección del jardín. Por ejemplo, los zapallos vemos que es un rectángulo, ¿cierto? Que un lado mide m y el otro lado mide n. El toronjil es un cuadradito que mide m por m. La maravilla también es un rectángulo que mide m por n. Y las flores varias vemos que es un cuadrado que mide n y mide n. Por lo tanto, de estas cuatro secciones, yo puedo calcular sus áreas. Y por ejemplo, el área del toronjil, que sería m cuadrado, yo le puedo sumar el área de los zapallos con las maravillas, que sería m por n, pero como son dos, yo voy a decir que son dos veces m por n, y al final le puedo sumar el área de las flores varias, que sería n al cuadrado. Entonces Carla lo que está haciendo es calcular el área de cada sección y las está sumando para dar una sección en total, que fue lo que hizo Andrés. Entonces Andrés dijo que todo vale m más n al cuadrado, pero Carla dijo no, yo voy a sumar cada una de las secciones chiquititas y me va a dar el mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que todo lo que dice m más n al cuadrado va a ser igual a lo que dice Carla, que es m cuadrado más 2mn más n cuadrado. Entonces, estas medidas, la idea es que nosotros las manejemos en números y en letras para poder hacer bien un desarrollo. Entonces, yo sé que mucho piensa que la letra va a ser una complicación, ¿ya? Pero en este sentido, a mí me ayuda a poder generalizar una definición. ¿Ya? Y en este caso, tanto Andrés como Carla están en lo correcto, así como decía su compañero en el chat, ya que tanto m más n al cuadrado representa el área de todo este sector, m cuadrado más 2mn más n cuadrado, que es lo que dice Carla, también representa el área de este sector. Bien, entonces acá
vamos a ver algo un poquito más, eh, no tan lúdico, sino que un poquito más abstracto, en donde vamos a ver el por qué, ¿ya? Entonces, nos pregunta cuál es el área del cuadrado cuyo lado mide a más b. Entonces vamos a tener dos estrategias. Vamos a tener una estrategia geométrica y una estrategia algebraica, ¿ya? Entonces, la primera estrategia, que es la geométrica, dice que nosotros tenemos que dibujar una representación del cuadrado y lo divide según las longitudes de las clases, o sea, que le das a A y B y luego calcula el área de cada cuadrilátero y sumas. O sea, básicamente hay que hacer lo mismo que en el dibujo de la plantación, ¿cierto? Tener un A y un B, ¿cierto? Una más B y formar, ¿cierto? Nuestras secciones. Entonces, ¿qué secciones vamos a tener? Vamos a tener la sección A cuadrado, la sección AB, A por B, ¿cierto? La sección A por B, que es la otra azul, y por último vamos a tener la sección B cuadrado. Entonces, el área del cuadrado amarillo, dijimos que iba a ser A por A, ¿cierto? Porque son los valores de los lados A, de los valores de A, que sería cuadrado. El rectángulo azul va a medir A por B, por lo tanto el área va a ser AB. Y el área del cuadrado rojo va a ser b por b, que sería b cuadrado. Por lo tanto, nosotros, siguiendo esta estrategia, nosotros podemos decir que a más b por a más b, o a más b al cuadrado, va a ser igual a al cuadrado más 2ab más b cuadrado, que sería como nuestra representación geométrica, que es lo mismo que estábamos viendo anteriormente con dibujos. Lo que pasa es que ahora lo estamos viendo directamente desde el cuadrado. Ahora, importante, para determinar el producto entre expresiones algebraicas, ¿cierto? Que es lo que tenemos que estar haciendo acá, tenemos que considerar lo siguiente, que cuando yo multiplico un monomio por monomio, o sea, un término por un término, yo tengo que multiplicar los signos, los números y las letras. O sea, ¿esto qué quiere decir? Si yo tengo menos por más, el resultado va a ser menos. O sea, por eso da este menos de ahí. Luego multiplico los números. Yo digo 6 por 2, 12. Entonces ahí yo tengo el resultado de multiplicar 2 por 6. Y finalmente debo multiplicar las letras. Entonces yo voy a decir x por x va a ser x elevado a 2. Por lo tanto, yo de manera separada tengo que ir multiplicando cada uno de los elementos de mi monomio o de mi término algebraico. Entonces, yo tengo que multiplicar los signos, los números, las letras. Y los resultados forman un solo resultado, que en este caso va a ser menos 12 x al cuadrado. ¿Ya? Y de esa manera yo lo tengo que ir desarrollando. Ahora, cuando yo ya no multiplico, cuando yo multiplico ahora un monomio con un polinomio, yo tengo que ir multiplicando término a término. ¿Esto qué quiere decir? El 3a lo debo multiplicar por a y el 3a lo debo multiplicar por b. Entonces, me queda el 3a multiplicado por a más el 3a multiplicado por b. Y luego, como ya tengo aquí la multiplicación de monomio por monomio, realizo lo mismo que hice arribita, multiplicando signo con signo, más con más da más. Números 3 con 1, porque es una a, da 3. Y a por a cuadrado. ¿Ya? Y en el caso que ustedes tengan que multiplicar letras distintas, como por ejemplo a por b, simplemente eso queda como ab. ¿Ya? Ahora, polinomio por polinomio, que es lo que estamos haciendo acá, que es como lo más, entre comillas, difícil, es multiplicar término a término. ¿Qué significa esto? Significa que el x lo voy a multiplicar por la x, que me quedaría x por x cuadrado, que me da x elevado a 3. Luego el x lo multiplico por el segundo término, que es más 3y, que sería esto de acá, x por 3y, que sería 3xy. Luego tengo que multiplicar el primero con el primero, que sería menos y por y cuadrado, que sería esta expresión, menos y por x cuadrado, que me va a dar menos x cuadrado y. Acá simplemente, cuando yo tengo que multiplicar las letras, es lo más fácil, porque si las letras son distintas, queda igual.
Si las letras son iguales, se suman los exponentes. ¿Ya? Entonces, eso es lo único que yo voy a tener que ir haciendo cuando tenga que ir realizando la multiplicación del binomio. Va a resultar bastante sencillo hacer este cálculo. Ya, la única sugerencia que siempre se hace es que cuando ustedes tienen muchas letras, uno las tiene que ordenar de manera alfabética para así poder tener el desarrollo correcto. ¿Ya? Y finalmente, cuando tengo, por ejemplo, menos i por, o sea, menos i por 3i, que sería en este caso multiplicar el menos i por el más 3i, me daría menos 3i cuadrado. Y ella con eso tendría el desarrollo final de este polinomio que está aquí expresado como ejemplo. ¿Ya? Ahora, siguiendo el ejemplo de esta estrategia que se veía aquí ahora último, yo la puedo aplicar para poder desarrollar el área de un cuadrado cuyo lado mide a más b. ¿Ya? Y en este caso, ¿cómo se hace? Yo sé que para poder calcular el área de un cuadrado, debo multiplicar la medida de los lados. O sea, si yo multiplico la medida del lado del cuadrado, encuentro su área. Entonces el área total va a ser multiplicar el lado A más B por el lado A más B. ¿Ya? Entonces, esta es como la estrategia para calcular todo el área completa. Acá la estrategia uno, yo calculaba cada sector y luego lo sumaba para poder encontrar el resultado. Entonces, pues vamos a ver que el área total va a ser equivalente. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Lo que yo les decía anteriormente. La A de la izquierda multiplica primero el paréntesis, luego la B multiplica al paréntesis. Entonces multiplica A por paréntesis, B por paréntesis. Y luego volvemos a distribuir. Entonces, el primero con el primero con el segundo. Luego el segundo con el primero y luego el segundo con el segundo. Y obtengo una expresión que aún no multiplico, la cual me va a dar como resultado lo siguiente. Primero, multiplico A por A. Cuando yo multiplico el A por el A, recordemos que eso, como son de igual letra, tengo que sumar los exponentes. Como no aparece el exponente en el A, es un exponente 1. Entonces me va a quedar A cuadrado, que es lo que tengo acá abajito. Luego voy a tener A por B, que me va a dar como resultado AB. Luego acá, al multiplicar, me va a dar B por A. Pero acá resulta que el B por el A es igual al A por B. La diferencia es que están conmutados. Y recordemos que en la multiplicación, la conmutatividad es válida. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer, y eso es lo que debemos hacer para después poder seguir desarrollando, es siempre escribir los resultados en orden alfabético. O sea, si yo tengo un A por B, el resultado queda AB. Pero si yo tengo un B por A, el resultado no es BA, sino que también es AB, porque yo debo escribirlo en forma alfabética, ya en siguiendo un orden alfabético. Bien, ahora, por otro lado, acá vamos a tener la última multiplicación, que es B por B, que me va a dar B cuadrado, ¿ya? Y acá ustedes tienen que tener ojo, porque el resultado de B por B es B cuadrado, no es AB cuadrado. Ya acá hay un error del libro, ya para que ustedes, a ver, vamos a dejarlo aquí como para poder después corregirlo, ¿ya? Y se los quiero mostrar porque em, es importante que nosotros seamos capaces, a partir de las reglas, tratar de deducir y encontrar, ¿cierto?, estos errores que, bueno, lamentablemente nadie quiere que estén, ¿ya? Pero como yo les dije en algún momento en clases anteriores, errores hay, ¿ya? Errores hay acá. A ver, vamos a dejarlo. Ah, no, vamos a cambiar el color del lápiz para poder. Vamos a dejar blanquito para que nos sirva como para borrar. Entonces, ahí sí, para que quede como corrector. Ya, entonces, importante,
ya, para que ver, bueno, si ustedes le quieren colocar corrector al libro, perfecto, háganlo, ya, para que así después no tengamos problemas al momento de analizar la situación. Entonces, cuando nosotros tenemos que multiplicar, de hecho voy a aprovechar el tiro de colocarlo acá para que se vea bien. Vamos a tener que multiplicar el a con el a y me va a dar como resultado a cuadrado, ¿ya? Porque son de igual signo. Luego vamos a tener que multiplicar el a con el b, que me va a dar como resultado ab. Luego cuando multiplico el b por el a, que es como, entre comillas, multiplicar a por b, recordemos que multiplicar lo puedo hacer de ambas maneras, b por a o a por b, también me va a dar como resultado a por b. Ahora lo importante es que el resultado que ustedes coloquen, este resultado sí o sí esté dentro del parámetro del orden alfabético, ¿ya? Y finalmente tenemos el b por b, que me va a dar como resultado b cuadrado, ¿ya? Y ahora sí vamos a poder colocar el b cuadrado. Ya, por favor, corregir lo que aparece en el libro porque está malo, ¿ya? Para que así no se confundan ustedes cuando ustedes estudien, ¿ya? Y repasen la parte del libro, no se confundan porque ahí hay un error claro del libro, ¿ya? Y finalmente damos nuestro resultado final. Tenemos el a cuadrado. Cuando yo sumo AB más AB, es como estar sumando objetos. Si yo tengo un AB más un AB, me va a dar como resultado 2AB, ¿cierto? Entonces, ojo ahí, cuando en álgebra yo me enrede mucho cuando quiera resolver la suma y la resta, piensen que estos son objetos. Imaginemos que la B ah, van a ser escritorios. Entonces voy a tener un escritorio más un escritorio, voy a tener en total dos escritorios. Entonces, en vez de tener una B más una B, voy a tener dos AB. ¿Ya? Entonces, eso se lo dejo como recomendación, como para que puedan interpretar mejor este tipo de ejercicios. ¿Ya? Y finalmente el B cuadrado ya no se puede hacer nada con él, puesto que no son términos semejantes. ¿Ya? Ahora, esto sería el resultado entonces de mi área total, que vemos que es igual al área total encontrada al momento de dividir los cuadraditos en áreas, ¿cierto? Y si se fijan es lo mismo. Tengo el a cuadrado más ab más ab más b cuadrado. Da exactamente la misma área. ¿Ya? La diferencia es que una está expresada de manera geométrica, ya utilizando el área de dividiendo el cuadrado en áreas pequeñas, y la otra segunda estrategia es la estrategia algebraica, que es donde uno directamente desarrolla, ¿ya? Y también yo podría mencionar que hay una tercera estrategia, que está la estrategia de la fórmula, que es más fácil aún. Y esta fórmula es como una plegaria, ¿ya? Que si se la aprenden, genial. Ya, yo lo agradecería con un mundo si que ustedes son capaces de aprenderse, ¿cierto? La regla. ¿Por qué? Porque la regla a mí me va a permitir desarrollar los cuadrados de binomio de manera directa. Yo no voy a tener que estar dividiendo, dibujando, calculando, porque al final me voy a demorar más. Ahora, ¿qué dice esta regla? La regla del cuadrado de binomio dice que si yo tengo un a más b al cuadrado o un a menos b al cuadrado, mi resultado siempre va a ser el primer término, ¿cierto? Que en este caso es a. El primer término lo debo escribir al cuadrado, ¿ya? Luego voy a tener que escribir un más o un menos, dependiendo del signo que yo tenga acá en medio de mi paréntesis, dependiendo si el signo es más o si el signo es menos, yo voy a escribir en mi resultado más menos y escribo dos veces el primer número multiplicado por el segundo. O sea, dos veces el número A por el número B. Y más el segundo término al cuadrado, ¿ya? Y de esa manera yo voy a poder encontrar el resultado más rápido, ¿ya? Sin
la necesidad, ¿cierto?, de estar utilizando la estrategia de la división del cuadrado o la estrategia de la multiplicación algebraica término a término, porque si bien es cierto, son herramientas y estrategias válidas, pero son estrategias lentas, ¿ya? Las cuales a ustedes les va a tomar tiempo desarrollar un cuadrado de binomio dibujando o desarrollar un cuadrado de binomio multiplicando término a término. Entonces, esto es mucho trabajo, ¿ya? Lo de arriba es más trabajo aún. Entonces a uno le plantean una fórmula, que si uno ocupa esta fórmula, se la aprende, la usa y la aplica, vamos a tener eh, un desarrollo óptimo que va a ser más fácil para ustedes poder hacerlo y es lo que aparece en estos ejemplos. Por ejemplo, o sea, al menos en el ejemplo 2, ¿ya? Que es lo que vamos a analizar ahora. Y dice así, nos pregunta, ¿cuál es el desarrollo de 2b menos 11 al cuadrado? Entonces, si se fijan, acá tenemos una expresión que es un cuadrado de binomio. ¿Por qué es un cuadrado de binomio? Porque tengo el término elevado a 2 y porque acá tenemos dos términos algebraicos. Tenemos el 2b menos 11. Entonces eso es un binomio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Podemos aplicar la fórmula y para aplicar la fórmula tengo que saber que el primer término va a ser 2b, el segundo término va a ser 11 y al medio va a haber un menos. ¿Ya? Eso es como todo lo que tengo que saber. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a colocar el cuadrado del primer término, o el primer término elevado a 2, ¿cierto? Voy a dejar un poquito más acá para que vean la fórmula y vean cómo está relacionado. Entonces, primero tengo el primer término al cuadrado, que era 2b elevado a 2, menos, que es el número o es el signo que está en la mitad, o sea, vamos a usar la fórmula de abajito, de hecho, la vamos a colocar ahí, ya para que vean que esa es la fórmula que vamos a estar usando. Después vamos a colocar dos veces el primero por el segundo. O sea, dos veces el primero, que es 2b, por el segundo. Y eso se va a multiplicar todo, que fue lo que está encerradito en el cuadrado. ¿Ya? O sea, el doble del producto de los términos. Y al final coloco más, y este más siempre es más, el cuadrado del segundo término, que es, en este caso, 11 por 11. ¿Ya? Entonces ahora, luego de aplicar la fórmula, uno resuelve. ¿Ya? Entonces tiene 2b al cuadrado es 4b cuadrado. ¿Por qué 4b cuadrado? Porque recuerden que acá el 2 se tiene que elevar a 2, que me da 4, y b se eleva a 2, que da b cuadrado. ¿Ya? Luego, acá yo debo multiplicar. En este caso voy a multiplicar el 2 por el 2, que es 4, y 4 por 11, 44. Y el b, obviamente acá en este caso se mantiene. Por lo tanto, todo esto que está encerrado en el rectángulo va a valer 44b. Y finalmente, como ya les había dicho, aplico, ¿cierto?, esta potencia que es 11 al cuadrado. Recuerden que 11 al cuadrado equivale a tener un 11 por 11. Me daría 121. Por lo tanto, el resultado de 2b menos 11 al cuadrado va a ser igual a 4b cuadrado menos 44b más 121. ¿Ya? Entonces, podemos obtener el resultado, si se fijan, aplicando la propiedad, resolviendo la fórmula y llego al resultado casi directo. O también puedo ya estar aplicando la estrategia algebraica de multiplicar término a término o la estrategia de dibujar e ir separando los cuadrados en áreas. ¿Ya? Ambas formas están bien. ¿Ya? Ahora, ustedes tienen que escoger la estrategia que más se les acomode para poder aplicar estos ejercicios. ¿Ya? Recordemos que acá lo que nosotros buscamos es la optimización del tiempo. Por lo tanto, la fórmula va a optimizar el tiempo en gran escala. ¿Ya? Así que eso es importante que ustedes lo sepan. Y además que la fórmula es general. ¿Ya? Aquí va a servir para cualquier tipo de binomio al cuadrado. No necesariamente con algún tipo de binomio al cuadrado sí, con otro no. Entonces al final eso igual es beneficioso para mí poder aplicar la fórmula y aprendérmela.
O sea, ¿cómo me lo voy a aprender? El cuadrado del primer término, más o menos el doble del producto de los términos, más el cuadrado del segundo término. Y ya con eso tengo listo, ¿cierto? Mi fórmula. ¿Ya? Ahora, veamos un tercer ejemplo. Estas actividades de acá no se hacen, ya por si acaso. Si bien es cierto, dice página 44, pero esto no lo haga. ¿Ya? Esto no. Solamente leamos hasta el 3 y luego les voy a decir lo que tienen que desarrollar. Dice, determina la expresión que representa la medida del lado de un cuadrado cuya área es p cuadrado más 6pz más 9z cuadrado. Entonces, ¿qué fue lo primero que uno tiene que hacer? Acá van a representar el cuadrado con un dibujo, ¿ya? Porque tenemos que ver cuánto es la medida del lado. Entonces, ¿qué es lo que dice primero? Primero dice que hay un p al cuadrado, por lo tanto hay un lado, hay un cuadrito que mide p al cuadrado, ¿cierto? Y acá tengo otro cuadrado que es 9z cuadrado, ¿ya? Entonces, eh, para que el área sea p cuadrado, cada lado tiene que valer p y p, ¿ya? Ahora, el otro cuadrado que va a ser al otro extremo va a medir 9z cuadrado. Por lo tanto, el lado tiene que medir 3z para que al multiplicarse me dé 9z cuadrado, ¿ya? Entonces acá vamos a tener el lado p y p y acá 3z y 3z. Ahora, el rectángulo o los dos rectángulos, que es esto que está al centro, que sería 6pz, significa que cada uno, como son congruentes, debe medir 3pz, 3pz para que sumen 6pz, ¿ya? Entonces el área va a medir 3pz, 3pz. Ahora, eh, los lados, para ir completando la información, vendrían siendo p más 3z por p más 3z. Entonces, la expresión que representa la medida del lado de un cuadrado cuya área es esta que está destacada, va a ser p más 3z elevado a 2, ¿ya? Entonces, la representación y la medida del lado del cuadrado va a ser p más 3z, que eso va a ser el lado del cuadradito que yo estoy buscando. ¿Ya? Ahora, si ese ladito yo lo elevo a 2, voy a formar el área que me da ese resultado. Entonces aquí estamos viendo como el trabajo al revés. Yo estoy calculando el área total del cuadrado y acá me están dando el área total del cuadrado y yo lo estoy convirtiendo en mi lado original para averiguar cuánto eran la medida de los lados del cuadrado. Bien, entonces aquí tenemos dos ejemplitos, ¿cierto? Que podemos consultar más adelante para ver qué es lo que nos están pidiendo en nuestro cuaderno de ejercicios. Entonces, ya tenemos lista, ¿cierto? Nuestra lectura de las páginas de la 42 a la 44 y ahora vamos a revisar qué es lo que yo tengo que resolver, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que desarrollar? Que es de la página 28 y 29. Y en la página 28 y 29 de nuestro cuaderno de ejercicios, primero aparece una actividad bastante sencilla, ¿ya? En donde no tenemos que anotar los datos que faltan respecto al cuadrado cuya medida es a más b, ¿ya? Que es un cuadrado que nosotros ya lo tenemos ejemplificado acá, ya lo tenemos con ejemplo aquí, así que basta con revisar el ejemplo 1 para poder ir completando lo que falta en la resolución de mi cuadrado. Y aquí tenemos la estrategia 1 y acá tenemos la estrategia 2. ¿Ya? Así que de esta manera vamos a ir desarrollando, ¿cierto? Lo que falta. Por otro lado, acá sí vamos a tener que desarrollar cuadrados de binomios utilizando la estrategia de la fórmula, ojalá. Ya es lo que les voy a pedir. Ya utilicen la fórmula. Ya en la próxima clase nosotros podemos desarrollar estos ejercicios y yo se los puedo ir explicando paso a paso para que vean cómo ir aplicando la fórmula y que así a ustedes se les haga fácil. ¿Ya? Y así podamos ir desarrollando las actividades de la página 28. Y en la 29, nosotros tenemos que calcular el área de cada cuadrado sumando las áreas de las figuras que lo componen. Entonces aquí nos están pidiendo utilice la estrategia
1. ¿Ya? Eso es lo que nos están diciendo. Utilice la estrategia 1 para poder encontrar el área total. ¿Ya? Entonces tengo que sacar el área de este rectángulo, de este cuadrado, de este rectángulo, de este cuadrado, la sumo y encuentro el área total. Lo mismo para A y para B. Y en la número 4 nos piden que nosotros completemos la información que falta. ¿Ya? Así mismo como lo hacíamos de otra manera, acá tenemos que ver qué información falta para que la expresión sea igual. ¿Ya? Entonces ahí simplemente nosotros tenemos que ir rellenando los numeritos. Y finalizamos con un problema asociado con la geometría también, en donde nos piden calcular cada una de las áreas que componen este cuadrado y compararla con el área del cuadrado inicial. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que ver el área total, el área de cada cuadradito y ver y hacer la comparación. Bien, y eso sería lo que nosotros tenemos que trabajar durante esta semana. ¿Ya? Esas son las dos páginas, ¿cierto? Que nosotros vamos a estar revisando, resolviendo y va a ser necesario obviamente que ustedes me vayan haciendo las consultas. Si alguno quiere empezar a trabajar hoy día, lo puede hacer. Y ya en la próxima clase vamos solamente aclarando la duda y me dicen, profe, ¿sabe qué? No pude hacer la G, me confundí en la F, me explica la A y vamos haciendo los ejercicios correspondientes a las dudas que ustedes hayan tenido para que así vayamos avanzando más rápido y obviamente ustedes también vayan optimizando sus tiempos para ir completando sus quincenas de una manera más óptima. Bien, así que eso, chicos.